Y mientras Trump, algunos dicen, deshoja la margarita, aunque yo creo que está muy, muy involucrado con todo lo que hace Israel, la administración norteamericana sin duda ha coordinado con Israel y por ahí será una táctica incluso, y dice que se da 2 semanas para tomar decisiones. Yo espero que no lleguemos a esas 2 semanas, sino que mucho antes concluya esta guerra león ascendente. Hoy por la mañana nuevamente Beersheba blanco de un misil, el interceptor que también hizo lo suyo, síntesis 7 heridos y continúa obviamente el ataque muy profundo de Israel, entre otras cosas a un comando de una comandancia, digámoslo bien, de lo que es el gobierno de los ayatolas. Hay versiones diversas, si estaba ahí o no Ali Khamenei, pero vamos a ir a Israel. Comenzamos la semana con él, lo tenemos permanentemente y hoy en estas vísperas de Shabbat, un Shabbat muy atípico, como decía, desde hace ya más de un año y casi 8 meses, vamos a estar con él, me refiero con el profesor Natalio Steiner. Natalio, saludarte en esta tarde de Israel, víspera de Shabbat, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Shabbat Shalom por adelantado. Bien, siguiendo, ¿no? En esta guerra Sí, que es larga, larga, Natalio. Comenzó sí. antes del 7 de octubre, tuvo un primer golpe artero ese 7 de octubre y me parece que estamos en los rounds finales, esperemos, ya con el enemigo casi, casi groggy, pero todavía tiene capacidad de golpear, como lo hizo esta mañana. Y bueno, hasta que no se dé por terminada la pelea, habrá que seguir muy atentos. ¿Qué nos cuentas de las noticias que tenemos? Por un lado, obviamente, Ujú. estos nuevos impactos de esta mañana, pero por otro lado también la información de ataques israelíes muy certeros que habrían ido al corazón del poder de los ayatolas. Sí, mira Miguel, la información es diversa, es dispersa, e inclusive también se debate mucho aquí acerca de la conveniencia o no de la eliminación del Ayatollah Khamenei. Bueno, uno parece decir, pero ¿cómo? Este hombre que es la raíz del mal y que ha dado las órdenes, la cabeza del pulpo y que ha dado órdenes de atacar, ¿cómo no eliminarlo? Eh, Hay quienes piensan aquí que la eliminación de Khamenei podría implicar la destrucción de una barrera en Irán que generara que Irán entre en un caos al igual que Libia. Entonces se perdería toda posibilidad de algún cierto ordenamiento y algún cierto nivel de acuerdo, por así decirlo, si es que esto es posible firmar con un régimen de estas características. Es decir, más vale tener un líder ahí presente que por lo menos aglutina a la población y no una cantidad de líderes posteriores que se disputen el poder y entren en guerra civil, como pasó en Libia, pasó en Somalia, pasó en Siria también. Entonces, es muy dispara acá la situación. En las declaraciones, sí. Todo el mundo dice, sí, Jamenei, 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 hay que eliminarlo. En la búsqueda aparentemente también del líder en cuanto a ciertos bombardeos, también puede ser correcto también. Pero en la discusión estratégica, táctica, política, se piensa si es conveniente o no su eliminación. En Estados Unidos piensan que no. Claramente piensan que no es conveniente la eliminación, que es todavía el único hombre que tiene enorme poder en Irán, con el cual podría llegar a hablarse o negociarse desde algún tipo de criterio. Basta dar estas, como dijo Trump ayer, un poco ambiguo, como siempre lo es, estas 2 semanas o en el marco de lo que suceda en estas 2 semanas, para encontrar algún carril de negociación a partir del lunes, cuando empiecen otra vez a discutirse, a debatirse ciertos temas. Entre tanto, Israel no deja de seguir atacando objetivos iraníes y no lo va a dejar de hacer, lo va a hacer continuamente. El cálculo inicial en Irán era que existían 2.000 misiles iraníes de alta peligrosidad de largo alcance, de los cuales Israel ha sufrido 500 que le han sido disparados, de los cuales la mayor parte ha sido derribado. Felizmente el vuelo y los que no fueron derribados causaron lamentablemente la muerte de 26 personas y los daños en la cantidad de edificios que ya hemos visto en distintas ciudades, en distintos lugares y más de 1.500 heridos. 1.500 heridos, para que la gente tenga una idea nada más, significa ni más ni menos que el 10% de la población de la ciudad de Batiam.
que fue completamente castigada la ciudad, como hemos hablado en esta semana, y que ayer lamentablemente se conoció la aparición del cuerpo de la mamá de esta criatura y de esta pobre familia que fue devastada viniendo de Ucrania a Israel para hacer tratamientos que salvaran la salud. Estas son parte de las ironías de la guerra. Pero volviendo al tema de los misiles, si bien son importantes los misiles, sin ninguna duda, para Israel, más importante en este momento son los lanzadores de misiles. Porque si se logra destruir la mayor cantidad de lanzadores de misiles posibles, esto va a lentificar el disparo de los mismos. Y es lo que está pasando. Ya desde salvo Beersheba, que fue el último misil que cayó ya hace varias horas, no hay misiles sobre los cielos de Israel. Hay algún dron que otro en el Golán, en el Mar Muerto, que han sido derribados, pero no hay amenazas de misiles sobre Israel. No significa que esto implique haber terminado con el problema, pero la destrucción de las lanzadoras implica que los misiles en tierra no valen nada, porque las lanzadoras son aparatos muy sofisticados montados sobre camiones y que realmente pueden disparar varios misiles a la vez con efecto muy contundente. De lo que no hay ninguna duda respecto a misiles en Irán es que si Irán, por ejemplo, en lugar de tener 2.000 misiles, como hoy se supone que tiene, hubiera llegado a tener 5.000, 6.000 o 7.000 misiles, por lo menos, hoy Israel estaría sufriendo una catástrofe. ¿Por qué? Porque habría una saturación de los equipos de defensa y de la defensa aérea israelí que no podría sostener una envergadura de ataque misilístico como los que podrían llegar a suceder si se lanza esa cantidad de misiles, aunque sea en varias ráfagas. Por lo tanto, también tuvo que ver en la definición del ataque de hace 8 días atrás el hecho de que Irán empezaba a producir misiles en escala bastante importante. Ahora, hay preocupación, no lo podemos negar, por el misil Khorramshahr, que es el último que han utilizado y que ha impactado no en el hospital de Beersheba, en el hospital Soroka, sino en la zona de Gush Dan, porque es un misil que eh, tiene la capacidad de tener una cabeza explosiva que no explota solamente en tierra, sino que puede explotar en el aire y diseminar una gran cantidad de explosivos pequeños, como tipo bombas racimo, lo cual son muy dañinos a nivel humano y podrían generar realmente muchas víctimas, heridos, etcétera, etcétera. Así que hay preocupación por ese misil, hay preocupación porque Irán vuelva a disparar este tipo de misiles también, se está trabajando para neutralizarlos. Hay preocupación en la gente respecto a si en los últimos 2 o 3 días Israel ha visto menguada su capacidad defensiva porque se han registrado una enorme cantidad de daños. El hecho mismo que un misil haya impactado en el hospital Soroka y haya causado semejante cantidad de daños en el hospital, a punto tal que está casi inactivo, lleva a cierta preocupación. El vocero militar israelí ayer desmintió esto y dijo que Israel tiene suficiente cantidad de antimisiles para poder hacer frente a toda situación contingente y emergente de esta circunstancia, solo que también de alguna manera dio a entender de que los iraníes están utilizando nuevos modelos de misiles a los cuales Israel también tiene que encontrarle la vuelta, por así decirlo. Y esto es muy parecido a lo que pasó con el Hezbollah en el año 2024. El Hezbollah durante algún tiempo tuvo una cierta superioridad técnica con los drones que entraban en territorio israelí y podían lamentablemente actuar y causar bajas que las causaron, hasta que Israel logró tener la tecnología necesaria para eliminar a los drones. De hecho, hoy en día los iraníes han disparado cerca de 800 drones, algunos dicen 1.000, pero cerca de 800 drones y todos han sido neutralizados, la mayor parte de ellos fuera del territorio israelí. Así que todo es cuestión de ir viendo cómo va evolucionando la situación de un momento para otro, dado que es muy cambiante. Estos datos curiosos también. A lo largo de todo este operativo israelí en los últimos 8 días, Israel sufrió la pérdida solo de un dron. Un solo dron fue derribado en territorio iraní. Y otro dato que también llama mucho la atención, yo no soy economista, pero la bolsa de valores de Tel Aviv no hace más que subir. Fueron 5 días de suba. Ahora, hoy en día no hay operaciones, mañana tampoco, pero fueron 5 días de suba de los valores de las principales acciones de las compañías que operan acá en Israel, lo cual demuestra optimismo básicamente en los inversores. Una noticia adicional, hoy a la mañana hubo un ataque israelí con
preparado ya de antemano, un ataque en Irán, en Teherán específicamente, y fue eliminado un científico iraní, un científico nuclear iraní. Ya con ellos, si no me falla la cuenta en este momento, sumarían 16 los científicos nucleares iraníes eliminados en eliminación selectiva. De más está decir los sitios nucleares derruidos o parcialmente derruidos o inactivos. Y la gran pregunta que naturalmente queda es el reactor nuclear de Fordow, que hoy en día generó también ciertas especulaciones en función de las declaraciones de la vocera de Trump de ayer, que dijo que Trump se va a tomar como unas 2 semanas para pensar un poco más lo que ya está pensando hace 2 semanas y otras 2 semanas y otras 2 semanas. Pareciera que Trump el número 2 le resulta muy curioso y muy alegre porque a todo le pone el número 2 adelante. Pero la verdad es que si Estados Unidos se define por actuar dentro de 2 semanas, corremos riesgos acá naturales de que podamos ser impactados también en estas 2 semanas y tengamos pérdidas, Dios libre y guarde, que así no sea, más allá de la capacidad defensiva y ofensiva de Israel. Así que acá cayó muy mal, las declaraciones de Trump cayeron muy, muy mal en líneas generales, no han sido dichas por los políticos que solamente dicen hay que esperar a Trump, hay que esperar su carácter, su forma de ser, que él va a tomar las decisiones adecuadas. Bueno, vamos a esperar en ese sentido. De todas maneras, Israel tiene planes alternativos que yo no conozco naturalmente, ni los periodistas conocemos, respecto a atacar al reactor, mejor dicho, a la base nuclear que se encuentra en Fordow, en esa montaña, entre 70 y 80 metros de altura. Hay quienes dicen que aviones israelíes pueden ir atacando en sucesivas oleadas para ir limando, desgastando esa montaña hasta arrojar un artefacto nuclear y terminar con ella. Es una opción. Otros hablan de una opción bastante rara también, de una invasión terrestre israelí a la zona. Son todas conjeturas que están dando vuelta en el aire. No lo vamos a saber. Cuando esto suceda, va a tener que suceder. Y si no, habrá que esperar obviamente a los aviones norteamericanos B-2, que tienen la capacidad de transportar la bomba de 13.600 kilos, que es una bomba antibúnker, que ningún avión israelí hoy puede transportarla 1.200, 1.300 kilómetros, no hay forma alguna. Es decir, no están preparados para hacerlo, no es que uno no quiera, o los norteamericanos no quieran dar este tipo de artefacto explosivo. Así que tenemos que ver, tenemos que esperar y ser pacientes. El último dato numérico quizá, ya hay más de 700 ataques aéreos israelíes que se han llevado a cabo desde el aire, en el sentido de que han sido hechos con aviones israelíes abastecidos en el aire por aviones cisterna israelíes. A ello hay que sumarle los aviones que despegaron de las bases militares israelíes, ¿no? Que la cantidad es imprecisa, Miguel. Hasta aquí un poco ciertos números que ayudan un poco a ordenar esta compleja situación. Y la verdad es que en Israel, Natalio, la necesidad hace que todo ciudadano, ni hablar los periodistas, se tengan que transformar en especialistas militares, cosa que, bueno, muchos han participado y participan de las acciones militares, pero no es otra que la realidad misma donde, bueno, todo se va barajando, más allá de que hay, como en toda acción militar, mucho que no se sabe y que se conoce luego y en el tiempo. Yo creo que hay mucho que todavía vamos a conocer el tiempo. Sí hay elementos muy concretos, uno que hace mencionado en un informe de Comunidades Plus y que tiene que ver con el costo diario de lo que significa la defensa misilística de Israel. 200 millones de dólares es lo que le cuesta al Estado lo que son estos misiles antimisiles. Por otro lado, hablemos un poquito, Natalia, si te parece, de lo político, porque la guerra está en un plano y en lo político, como también mencionaste, hay otro plano. Decir que Netanyahu y otros, bueno, cada vez que hablan, ya que mencionaste a Trump, hablan loas sobre Trump, lo elogian, le agradecen, etcétera, etcétera. Es parte también, me parece, de una política de entender de, bueno, que con Estados Unidos se está trabajando. Esto no ha sido hecho solo, aunque en lo militar lo hace Israel, sino con, obviamente, la aceptación un poco más de Estados Unidos. Digo, en lo político, diplomáticos europeos hoy se van a reunir con el canciller de Irán, justamente en Ginebra, y esto también es importante cuando, bueno, tanto Alemania, Gran Bretaña, un poco menos Francia, pero se han de alguna manera comprometido
con el accionar de Israel. Habrá que ver qué es lo que en este encuentro surge de estas negociaciones, que Estados Unidos no está formalmente, pero usted sabe que en el mundo de la política algunos son los que a veces representan a otros. Es un tema también que habrá que mirar hoy, ¿no, Natalio? Sí, Miguel, sin ninguna duda que obviamente en estas semanas en donde Trump se tomará su tiempo para negociar, para pensar, para ver y para seguir abasteciendo a Israel, porque obviamente Israel sigue recibiendo abastecimiento militar norteamericano. En este sentido, la población tiene que quedarse totalmente calmada, ya que siguen llegando barcos y siguen llegando aviones con repuestos, con munición. Esto no se ha frenado de ninguna manera, por eso nadie puede pensar hoy por hoy abiertamente en faltante, a menos que sea un faltante circunstancial por la dimensión de las prevenciones que Israel tiene que tener en cuenta. Tomemos en cuenta que si bien Israel está afrontando una guerra contra Irán, es una guerra en 7 frentes y por lo tanto también hay que tener misiles para protegerse de lo que eventualmente pueda llegar a pasar con Hezbollah en el Líbano, aunque está muy, muy alejado de este conflicto hasta el momento. Las milicias pro-iraníes en Irak, que no han intervenido, pero que podrían intervenir, y que amedrentan a los norteamericanos también. Después, si quieres, analizamos por qué Trump no ha tomado una actitud tan directa, tan comprometida, vamos a decirlo así, en lo agresivo, en lo punitivo, en la ofensiva, sin la defensiva, porque hay varios motivos que también se especulan los analistas aquí respecto a esta cuestión. Ahora, te quería decir que obviamente lo que pase en Europa también, tenemos a Alemania y Gran Bretaña más alineada con Israel, Francia más reticente, siempre Francia fue un país en Europa un tanto más reticente y siempre fue partidario de una política de distanciamiento de Estados Unidos, como si fuera un contrapeso a este tipo de situación. Donde sí hay de alguna forma novedades políticas importantes es aquí dentro de Israel. Vos sabés que las encuestas de opinión que se están haciendo indican un ascenso de la popularidad de Netanyahu bastante importante. Un hombre que venía fuertemente cuestionado y los cuestionamientos a políticas anteriores continúan, siguen, no es que han sido olvidados. Las responsabilidades o no, la masacre del 7 del 10, etcétera, etcétera, el acercamiento a Qatar, todo lo que ronda y lo que hemos hablado tantas veces. Pero hoy por hoy, de haber elecciones, Netanyahu ganaría. Es decir, según el diario de Israel Hayom, hay un 82% de la población israelí que está totalmente de acuerdo acerca de cómo se está llevando a cabo el ataque israelí a Irán o la necesidad de haberlo llevado a cabo. Tenemos también que hay un 11% de árabes israelíes que están de acuerdo con el ataque. El resto, la mayoría, no. La verdad que no entendemos muy bien por qué no, porque están viviendo dentro de Israel y cualquier impacto sobre Israel también los va a afectar. De hecho, han habido aldeas árabes israelíes que han sido golpeadas por misiles y han muerto no pocos árabes israelíes también en esta última ronda que Irán ha disparado. Pero esto es parte de la ambigüedad nacional del árabe israelí respecto a su identidad nacional, si es más israelí o más palestina, tema muy de discusión acá en Israel. La figura de Bennett se ha opacado un poco. Bennett, que venía en ascenso, últimamente está hablando solamente para los medios de comunicación en el exterior en inglés y no tanto para los medios de comunicación hebreos naturales aquí. Al revés un poco de Netanyahu, que si bien fue muy quisquilloso siempre en hablar a los medios de comunicación, ayer se lo vi en un reportaje muy extenso en la red CAN, que si bien la red CAN es la red del Estado de Israel, pero no es el Canal 7 o la TV Pública Argentina, no repite como un lorito los comunicados oficiales. Canal CAN es muy crítico también de políticas y ayer se vio realmente un reportaje muy interesante, sin vueltas, al tema de Irán y sigue latiendo un tema del cual nadie tiene respuesta hasta ahora, o por lo menos las personas que estamos indagando un poco, buscando una respuesta al tema, aún no la tenemos. Hemos atacado a un enemigo como Irán, el enemigo más grave de todos, más serio, más importante, más armado, la cabeza del pulpo, como se lo llama, y estamos obteniendo triunfos y estamos viendo una labor no solo magistral de los mecánicos, de los aviadores, de todo el equipo que acompaña, del sistema de defensa impecable, no podemos decir absolutamente nada, no hay una falla humana en ese sentido, está todo bien, pero siempre nos sigue latiendo una pregunta a nivel informativo, a nivel modín, inteligencia. Hemos sido tan inteligentes para armar un plan de ataque a Irán con 2 años y medio, 3 de preparación
y no podemos terminar de sacar a 20 judíos que están, o 20 israelíes que están en Gaza bajo tierra y no podemos terminar con ese problema. ¿Sabes que esa es una pregunta que te causa un pinchazo, te causa una molestia, una sensación de disgusto muy grande, porque no podemos entender la magnitud de un despliegue militar tan fenomenal contra Irán y las limitaciones que estamos teniendo ya hace 18 meses contra una franja de territorio que es mucho más pequeña que Irán. Irán tiene 75-80% más, 80 veces más grande que el Estado de Israel. La franja de Gaza es más pequeña que la capital federal. De todas maneras hay atenuantes, por supuesto que sí. La franja de Gaza está hiperpoblada, es mucho más difícil actuar ahí. Lamentablemente vemos que hay pérdida de soldados israelíes, ha fallecido en los últimos 3 días 3 soldados, lo cual implica que evidentemente el tipo de resistencia que ofrece el Hamas islámico es diferente a la que puede ofrecer el sistema militar iraní. El sistema militar iraní está controlado de alguna manera a nivel aéreo, a nivel misilístico. No tenemos todavía todo el control en la franja de Gaza respecto a esta guerra de guerrillas que nos hace drenar y matar a soldados nuestros todos los días prácticamente, o en los últimos 3 días, y ojalá no haya más. Es decir, todavía tenemos preguntas que nos están dando vuelta ahí y no podemos terminar de responder esta diferencia, porque creo que son preguntas que también el mundo se la hace. Una potencia importante como Israel, que es capaz de derrotar a 7 enemigos en distintos frentes, no puede terminar con una maldita franja de Gaza de 350 kilómetros de magnitud y tenemos que seguir sufriendo lo que se sufre. Por supuesto que el tema cautivos y rehenes es un aliciente por el cual no se puede terminar así como sí, pero tenemos un sabor amargo. Esa es la inquietud que tenemos. Tenemos un sabor raro, amargo, indefinible, que no podemos saber cómo es posible que se haya llegado a esta situación, independientemente de las causas que hayan llevado a la falta de inteligencia militar antes del 7/10. Bien, muchas preguntas que hacen a lo militar, mucho que hace a la sutileza de la política, mucho que hace al momento interno de Israel. Todo esto se está jugando en simultáneo. Esperemos este Shabbat. Muchos dicen que algo importante va a pasar en este Shabbat y parecería que hay información también sobre esto. Vamos a ver de aquí al lunes con qué novedades nos encontramos. Esperemos, Natalio, que este Shabbat, luego de 623 días de justamente el inicio de esta guerra del 7 de octubre, traiga un poco más de Shabbat y nos aleje de la guerra. Vamos a ver si muy pronto, cuando termine este round, que es el round final, vuelve Israel a vivir en una realidad donde Shabbat sea un poco más de Shalom. Así que agradecerte como siempre por tu tarea enorme de informarnos y que tengamos Besorot Tovot, que tengamos buenas noticias pronto y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gracias Miguel. Me voy a preparar justamente que faltan varias horas para Shabbat, pero sabes que se ha habilitado acá un formato para que 30 personas puedan asistir en Shabbat a las sinagogas. Hasta 30 es el cupo mínimo. Así que estamos organizando los distintos minyanim con la sinagoga. Así que espero algunos de los minyanim poder estar en Shabbat también. Y dicen, y creo que con razón, que no importa ahora la creencia que tenga la gente, pero cuando uno cree, cuando uno deposita la fe en una fuerza superior, el estrés baja automáticamente porque uno se saca cosas del hombro y las deposita en el creador del mundo, que en definitiva él debe saber cómo va a evolucionar todo esto. Así que aprovecharemos el Shabbat, Miguel, para sacarnos un poco el estrés de los hombros de encima y dejar que el creador pueda resolvernos algunos de los tantos problemas que tenemos en esta tierra hermosa que ha elegido para darle al pueblo de Israel, Miguel. Vamos a salir adelante, no te quepa ninguna duda, y nos vamos a encontrar con mejores noticias que ya las vamos a ir brindando si Dios quiere. Shabbat Shalom, Natalio, y a disfrutar lo disfrutable a pesar de. Abrazo. Gracias, que estén muy bien. Shabbat Shalom.